In the contested space we are called to inhabit, imagine seeing our communities informed and transformed by the power of the gospel for the glory of God. What would this transformation look like? We believe it looks like a people moving together, from suppression to celebration, from distraction to connection, from isolation to community, and from consumption to contribution. This is Crosspoint Together. Si hoy nos está visitando por primera vez o si está de vuelta con nosotros después de haber estado afuera un tiempo, nosotros estamos en medio de una serie de prédicas titulada Crosspoint Juntos, Movimientos de Gracia. Y esta es una serie en la cual mi deseo es poder pasar una visión clara de cuál es nuestro propósito como seguidores de Jesús en medio de nuestras vidas que están ajetreadas y tanta rutina. Porque como yo dije el domingo pasado, la palabra de Dios nos dice que hay una manera de vivir la vida que vale la pena. Pero el mundo alrededor de nosotros tiene una idea diferente de lo que es vivir la vida, que está 180 grados en oposición. Y cuando nosotros decidimos bajar el volumen de la voz de Dios en nuestras vidas, lo hacemos descuidando la lectura, la oración, la comunión con nuestros hermanos, pues ¿sabe qué? El mundo alrededor suyo no se queda neutral. El mundo alrededor suyo no imita su neutralidad, sino que no tiene ningún problema con disipular nuestros corazones agresivamente. De manera que nuestras prácticas y aún nuestros afectos, nuestros corazones, se van apartando más y más de lo que es vivir para avanzar el reino de Dios. Y todo esto sucede de una manera muy sutil y muy engañadora. Porque la influencia que nos aparta de servir el reino de Dios no viene en la forma de un diablo rojo con cuernos, un tridente y una cola que termina en una flecha, sino que esa influencia viene a través de voces que son muy respetables para nuestra cultura, voces muy respetables para nuestra sociedad, lo que vamos a llamar aquí las voces del moralismo y el suburbanismo. El moralismo es lo que atrae a la persona religiosa cuando ya no es parte de una comunidad de fe. Nosotros los que nos hemos criado en la iglesia somos las personas más propensas a ser atraídas por el moralismo. Es la voz que te anima a confiar en que pues tú eres una persona decente. No te preocupes, tú eres lo suficientemente decente. Recuerda, hay gente buena y hay gente mala. Dios ama a la gente buena, los buenos somos más. Así que, bueno, sé gente buena y Dios te va a amar. Esa es la voz del moralismo. Y el resultado de vivir bajo la dictadura del moralismo es que terminamos viviendo nuestras vidas entre dos extremos. El extremo del orgullo y el extremo de la desesperación. Vivimos en el extremo del orgullo cuando las cosas nos están saliendo bien, cuando nos sentimos que estamos obedeciendo al Señor, cuando sentimos que estamos dando el grado, pero rapidito pasamos al extremo de la desesperación cuando nos damos cuenta de lo corto que en verdad nos quedamos. Bueno, en cuanto al suburbanismo, cuando hablo de eso, yo me refiero al deseo que tenemos de dedicar nuestras vidas a tener una comodidad que está aislada y despegada de los demás. Voy a usar nuevamente una cita de hace 2 semanas del autor Jared Wilson. Él escribe lo siguiente, él dice: creo que el espíritu que está obrando en los suburbios tiende a asfixiar el espíritu del cristiano. Brevemente, este mensaje de los suburbios es el empoderarme a mí mismo, realzarme a mí mismo, llenarme a mí mismo. El yo está en el centro y todas las cosas sirven al yo. Los valores primordiales de los suburbios son la conveniencia, la abundancia y la comodidad. Los suburbios te lo ofrecen todo y te lo ofrecen a la orden, en un vaso de tamaño grande con tapa. El mundo va a buscar discipular al cristiano agresivamente con el evangelio suburbano.
El evangelio que nos dice que nos llama a ser personas moralistas que a la vez pues buscamos nuestra propia comodidad. Como resultado, terminamos viviendo vidas de supresión, de distracción, de aislamiento y de consumo. Querida iglesia, Jesucristo nos ofrece algo mejor. A través de la gracia de Dios, motivados por el evangelio, nosotros podemos ser una comunidad que vive en movimiento de la supresión a la celebración, de la distracción a la conexión, del aislamiento a la comunidad y del consumo a la contribución. El domingo pasado cubrimos el primer movimiento de supresión a celebración. Hoy nos toca el segundo, del aislamiento a la conexión. Y para los que toman nuestro curso de membresía, el curso de partícipes, nosotros definimos el ritmo de vida de conexión de la siguiente manera. Dice, en respuesta al evangelio. Siempre hay que terminar con eso. Nunca me voy a cansar de detenerme ahí y de explicarle todo lo que nosotros hacemos es en respuesta al evangelio. Porque nada de lo que hacemos es para ganarnos el favor de Dios. Es imposible. Es imposible. En respuesta al hecho que el Señor nos salvó, en respuesta al hecho de que Él inició nuestra salvación, en respuesta al hecho de que si no hubiera sido por la iniciativa de Él, nosotros no estaríamos aquí. En respuesta al hecho de que esa es una realidad irrevocable. Vamos a vivir de manera que podamos conectar la historia de cada persona con la historia más importante, la del evangelio. Bueno, para que entendamos cómo la Biblia nos enseña ese movimiento de gracia, les voy a rogar que busquen en sus Biblias en Hechos 2, 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42. Si no tiene una Biblia, puede usar la que tiene al frente suyo en la silla. Y es nuestro regalo para usted. Si estuvieron aquí el domingo pasado, ustedes recuerdan que hablamos sobre el día en que tal y como Jesús lo había prometido, el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo que había respondido en obediencia y esperaron por ese día. Nosotros hablamos sobre cómo ellos experimentaron el poder de Dios de una manera única y de una manera milagrosa. Y también sobre cómo después de eso se reúne una multitud de personas que estaban peregrinando a Jerusalén de parte de distintos países, pero cada uno de ellos oían a los discípulos proclamar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y si se acuerdan, algunos de ellos reaccionaron, como dice la palabra, quedando maravillados y perplejos, mientras que otros prefirieron burlarse, sugiriendo que ellos estaban borrachos a las 9 de la mañana. En ese momento, Pedro, el que yo le dije es el más bocón del grupo y también el más cobarde del grupo, en ese momento Pedro es cambiado por el Espíritu Santo y él procede a dar el primer sermón evangelístico de la iglesia cristiana. Él le dice, bueno gente, esto no es borrachera, esto es el cumplimiento de lo que fue escrito por el profeta Joel en el capítulo 2. Y ya que están aquí oyéndome, sepan que esto es confirmación que Jesús fue enviado por Dios. Todos ustedes lo saben, todos ustedes vieron el ministerio de Jesús, todos ustedes vieron que Dios se manifestó a través del ministerio de Jesús. Y si se fijan en lo que escribió David en sus salmos sobre el Mesías, saben que David no está hablando sobre sí mismo, sino que está apuntando al futuro y se estaba refiriendo a Jesús 100%. Y todos nosotros damos testimonio de que Jesús resucitó y también que Él fue exaltado a un lugar de honor, a la mano derecha del Padre que está en los cielos. Y es necesario que ustedes sepan que este mismo Jesús, que fue asesinado por culpa de ustedes, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Vamos a ver cómo ellos reaccionaron a este primer sermón de Pedro. Hechos 2, 37 al 42. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas.
Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta es palabra del Señor. Y Señor, hoy te damos gracias y nosotros declaramos, Señor, que quien eres tú y lo que has hecho por nosotros te hace plenamente digno de nuestra devoción por el resto de nuestras vidas. Pero también te confesamos, Señor, que nosotros somos fácilmente distraídos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia y por el Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a la vida, la cual solo se encuentra cuando estamos conectados contigo, Señor. Te pedimos también, Señor, que las historias individuales de cada uno de los que están aquí, Señor, que estén definidas por la historia de la redención de tu pueblo a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que ama a los demás y busca conectar sus historias de igual manera a la tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de la distracción, es muy probable que lo primero que viene a nuestras mentes es hablar sobre cómo nuestros teléfonos celulares nos parecen absorber, ya sea los medios sociales, ya sea YouTube, ya sea Netflix. Y yo creo personalmente que los usuarios de Android tienen que pecar más porque ellos se frustran más al tener que soportar más desperfectos de sus productos inferiores. No. Pero en verdad, nuestra adicción a nuestros aparatos en verdad es una epidemia, no lo podemos negar. Pero el problema de nosotros llegar primero a esa conclusión es que entonces los que somos mayores, me estoy refiriendo a los que somos generación X en adelante, nosotros nos queremos desentender del asunto y queremos echarle la culpa a las generaciones mayores, a las generaciones más jóvenes. Empezamos a decir, bueno, rapidito entramos en el cliché de echarle la culpa a la generación de los millennials, ¿verdad? Yo lo veo en Facebook todo el tiempo, la gente de mi edad se pasa poniendo, no, miren cómo estos jóvenes están desperdiciando su vida con las narices metidas en sus aparatos de día y de noche. Yo era de la generación de los que íbamos afuera a jugar. Y les estamos echando la culpa a la generación más jóvenes por salir exactamente de la manera que nosotros los criamos. Y terminamos haciendo una generación entera nuestros enemigos. Pero nosotros necesitamos saber que la tendencia a la distracción no se limita a la generación joven. ¿Cuántos de los que son de mi edad se llevaron regaños por estar pegados a su Walkman? Levante la mano. Lo que decían es que supuestamente nuestra cultura estaba en descenso porque nosotros pasábamos el tiempo enajenados de la realidad, oyendo nuestra música de los 80. Pero la cosa no acaba ahí. Antes de que llegara el Walkman, lo que se iba a llevar a todo el mundo al infierno, ¿qué era? El televisor, la cajita del diablo. ¿Quién se acuerda de eso? Yo me acuerdo de eso. Todos los que se criaron en el mismo tipo de iglesia que yo me crié.
Como resultado, durante el tiempo que mi familia estaba bajo presión de no tener un televisor porque era la cajita del diablo, pues yo me escapaba a la casa del vecino para ver los episodios del Chapulín en la casa de él. El televisor pues fue la cajita del diablo hasta que los predicadores se dieron cuenta que podían transmitir sus servicios a través de ella y pues entonces ya no era más del diablo. Pero ¿sabe qué? Ese tipo de actitud no se limita a los aparatos electrónicos. Se profetizaba el mismo fin del mundo por causa de las revistas, por causa de los periódicos y aún por causa de los libros. La lección es que nosotros no vamos a entender la raíz de nuestra tendencia a la distracción si seguimos dándole atención a lo que está en la superficie. Debemos darnos cuenta de que hay una razón fundamental por la cual nos gusta escondernos detrás de nuestras distracciones favoritas. Nuestras distracciones son un indicio de algo mucho más serio. Y es el miedo que tenemos, es el pavor que tenemos, es el terror que tenemos a detenernos y a pensar profundamente. Ese es nuestro terror. Eso es lo que estamos evitando por medio de esta sobredosis de medios. Y sabe que ese miedo es justificado porque lo que encontramos en el fondo de nuestros corazones es difícil, si no imposible de aceptar. El hecho de que nosotros somos peores pecadores de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Cuántos encuentran eso? Yo encuentro eso. Yo espero que la gente no se entere de todas las cosas que yo me entero al mirar profundamente dentro de mi corazón. Porque Dios es santo, Dios es perfecto y Dios no compromete su perfección. Y todos nos quedamos horriblemente cortos de la talla espiritual que Él exige. De ahí es que viene nuestra tendencia a buscar distracciones. Ya entiende un poquito más, ¿verdad? Y lo que hacemos para poder calmar nuestra conciencia es pensar que, bueno, quizás Dios no es tan santo como la Biblia lo dice, y quizás yo no soy tan pecador como la Biblia sugiere. Entonces, como nos engañamos y terminamos creyendo que nuestro problema delante de Dios quizás no es tan malo nada, pues procedemos a tratar de salvarnos a nosotros mismos a través de proyectos personales de autosalvación. Y pueden ser de cualquier manera, ya sea desvivirme por proveer financieramente para mi familia, o ya sea tener la teología más sofisticada entre todos mis amigos, o ya sea tener una actitud dogmática con mi activismo político. Eso puede tomar todo tipo de voz. Estos proyectos de autosalvación, pues quizás calman su conciencia, pero no tienen ningún poder para quitar nuestra culpa delante de un Dios de santidad. Esa es la razón por la cual necesitamos conectar nuestras vidas a la historia redentora de nuestro Salvador. Y para eso no va a ser suficiente modificar nuestra conducta, porque vamos a pasar del iPhone al iPad o del iPad al libro. Siempre vamos a buscar una distracción. Lo que necesitamos es un movimiento de gracia, algo que sea iniciativa de Dios mismo. Y yo les propongo que un ritmo de vida de conexión al Evangelio nos va a enseñar que Dios salva al que se da cuenta que necesita un Salvador. Dios salva al que se da cuenta que necesita un Salvador. Amén. Qué bueno que están de acuerdo conmigo con eso. Bueno, los que estaban haciendo el peregrinaje a Jerusalén para celebrar el festival de Pentecostés, ellos posiblemente estaban anestesiando sus conciencias a través de esa observación religiosa. Y Pedro se levanta a dirigirse a la muchedumbre que se había reunido allí, y él sabe que la única manera que usted puede amar a alguien que está engañando su conciencia, bueno, es echarle un balde de agua fría de realidad. Mucha gente aquí que le gustaría un balde de agua fría ahora mismo. Bueno. Pero por eso Pedro responde con un sermón que tenía la intención de desvanecer todos sus deseos y todos sus impulsos de suprimir y de distraer. Y como les dije al principio, a través de este sermón,
Pedro le deja saber a la multitud que era el momento de poner a un lado el hecho de que ellos estaban en un festival religioso, porque de nada vale que ellos estuvieran observando la ley si la verdad es que ellos eran culpables por la muerte de Jesús. El mismo Jesús que ahora había sido sentado a la mano derecha del Padre, y Dios lo había declarado como Señor y Mesías. Tome un momentito para identificarse con lo que la multitud estaría sintiendo. Si se le está diciendo, este Jesús fue enviado por Dios, ustedes son culpables de su asesinato, y ahora mismo él está a la mano derecha de Dios, y Él es Dios y Salvador y Mesías. ¿Cómo se sentiría usted? Nos sentiríamos como cuando tenemos un compañero de trabajo y nosotros le chismeamos en contra de los jefes, y entonces ese compañero de trabajo lo ascienden a jefe. ¿Quiénes se han sentido así? Yo nunca. No, ¿qué va a hacer? Si una persona a quien usted le ha fallado, de momento tiene la autoridad para hacerle daño a usted, ¿cuál sería su reacción? Vamos a ver lo que dice el verso 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Me gusta cómo lo pone también la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pues lo que hizo Pedro fue comunicarse con esta muchedumbre de una manera que ellos iban a entender, de una manera relevante para ellos. Así que su predicación resulta ser mucho más que un discurso. La palabra dice que sus corazones fueron traspasados. Y cuando nosotros no podemos ignorar más la realidad de nuestra situación, cuando Dios en su misericordia disipa todas las cortinas de humo de religiosidad que nosotros queremos poner, cuando nos damos cuenta de que Dios en verdad es santo, que Él habita en luz inaccesible y que nuestros mejores intentos religiosos son una bolsa de basura delante de Él, entonces nos toca responder. Y si Dios está haciendo un milagro en su corazón en esta mañana y usted siente el llamado de Dios, yo le quiero dar una advertencia que yo espero que imparta sobriedad sobre su corazón en esta mañana. Porque solo hay dos maneras de responder al llamado de Dios. O su corazón se va a enternecer, va a responder, o se va a endurecer más de lo que está. Al llamado de Dios, usted se enternece o usted se endurece. No hay tal cosa como la neutralidad. Los puritanos lo expresaban de esta manera. El mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. El mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. Y aquí es donde experimentamos el misterio de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Si tú estás percibiendo el llamado de Dios en tu vida y tú te sometes a ese llamado, tú vas a encontrar que el Señor te va a seguir aumentando tu sensibilidad a su voz. Y vas a poder discernir la dirección de Dios para tu vida. Pero si tú percibes el llamado de Dios al arrepentimiento hoy y reaccionas echándolo a un lado, mejor lo dejo para después. O respondes de manera indiferente, o peor todavía, decides que el arrepentimiento es para los fanáticos y te conformas viviendo una vida de moralismo religioso, la cual consiste de, bueno, domingo, cielito lindo, te vengo a ver, pero en tu vida no hay cambio, no hay un fruto de haberte entregado a Dios porque oyes el evangelio, pero es como si estuvieras vacunado en contra de Él. No hace nada, no tiene efectividad. Y nunca te vas a dar cuenta de que tu corazón ha entrado en una espiral imparable de endurecimiento hasta que ya sea demasiado tarde. La falta de arrepentimiento es falta de fe. Hebreos 3
nos habla de eso, comenzando en el verso 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Disfrute la imagen, imagínelo. Permita que eso le moleste. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. El jugar a la iglesia es una apuesta que nunca vamos a ganar. Y ninguno de nosotros aquí sabe cuando nos toca darle cuentas al Señor. ¿Cuántos saben que nos vamos a morir? Yo espero que no los esté sorprendiendo ustedes. ¿Cuántos saben que este año le toca a usted? ¿Por qué no? No hay ninguna razón. Como dice mi papá, el único requisito para morirse es estar vivo. Ninguno de nosotros sabe cuándo Dios nos va a llamar a darle cuentas. Por eso, recuerden, el Evangelio exige una respuesta. El Evangelio exige una respuesta. El no responder es rechazar y escoger el endurecimiento. Ahora, no me malentiendan, la salvación sí es exclusivamente por gracia. No quiero que malentiendan eso. Porque si Dios no tomara la iniciativa, nosotros nunca creeríamos. La Biblia lo dice explícitamente. Pero nuestra obediencia, por más imperfecta que sea, pues es evidencia de la vida nueva que Dios nos ha dado. Efesios 2 del 8 al 10 nos explica que ser salvo por gracia no va en contra de vivir en obediencia al Señor. Esas dos cosas no se contradicen. Dice, por gracia, por regalo, habéis sido salvados por medio de sus obras. Dice eso. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La fe que usted creó dentro de usted mismo, ¿verdad? ¿Esto de quién? No de vosotros, es don, regalo de Dios. El hecho de que usted cree es regalo de Dios. Eso es gracia, ¿verdad? Eso es iniciativa divina, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Para que usted no se aparezca ante el Señor y decirle, Señor, tú me debes la salvación porque yo hice esto y esto y lo otro. Nadie va a poder hacer eso. Pero el verso 10 dice también que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice ahí. Para el cristiano, el arrepentimiento no es solo para el momento de nuestra conversión, sino que es parte de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas dos verdades, sí, viven en tensión, pero siguen siendo verdades. Por eso Pedro no vacila en comunicar a la multitud la resolución que les tocaba hacer. Cuando el Evangelio es predicado de una manera en que las vidas de las personas son conectadas con la historia de Dios,
tenemos que estar preparados para explicar específicamente la manera en que deben responder. Y cuando la multitud pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contesta de una manera clara y de una manera relevante, una manera que ellos pueden entender. Dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dije hace poco, el hecho de que nosotros creamos en las doctrinas de la gracia no nos quita la responsabilidad de responder a la gracia salvadora de Dios. ¿Entendieron eso? El hecho de que nosotros creamos firmemente en las doctrinas de la gracia sin disculparnos con nadie, no nos quita la responsabilidad de responder a la gracia salvadora de Dios. El arrepentimiento es mucho más que la puerta de entrada a una relación con Dios. El arrepentimiento pasa a ser el estilo de vida del cristiano. Cuando Martín Lutero comienza la Reforma Protestante, al clavar la primera de sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, esa primera tesis decía, cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dice, arrepiéntete, su voluntad es que la vida entera de los creyentes sea una de arrepentimiento. Y eso es posible porque el primer efecto del cristianismo en la vida del creyente es que hace que nos detengamos a pensar, es que hace que consideremos nuestros corazones, hace que nos examinemos a nosotros mismos. El que en vida fuera el médico, pastor protestante y predicador galés Martyn Lloyd-Jones dijo las siguientes palabras en un sermón sobre este mismo pasaje. Se arrepintieron. La palabra en el original griego es metanoia. Cambiaron su manera de pensar completamente. El Espíritu siempre lleva a la gente a pensar. Y el problema más grande es que el hombre y la mujer pasan su vida entera sin pensar. O piensan por un momento, pero lo encuentran demasiado doloroso y por eso se detienen y ponen su mirada en una botella de whisky o el televisor o cualquier otra cosa, lo que sea, con tal de olvidar. Algo más sobre este verso es que este verso debe traer esperanza a todos los que estamos aquí. Porque el regalo del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir vidas de obediencia es para todos los que han creído. Yo me crié creyendo que el regalo del Espíritu Santo era para los cristianos especiales. Era para los más santos, una élite de cristianos. Y que el resto de nosotros que, por ejemplo, no hablábamos lengua, pues éramos cristianos de segunda clase. Querida iglesia, no hay que esperar para ser un tipo de cristiano especial para recibir el Espíritu Santo. No hay que esperar a ser un cristiano especial para recibir el Espíritu Santo. No hay tal cosa como cristianos de segunda clase, sino que en el momento de tu conversión, el regalo del Espíritu ya está disponible. Dice el verso 39, la promesa es para vosotros, y oigan esto, para vuestros hijos. Señor, que así sea. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Como ven aquí, esta promesa es para todos los que han sido llamados por Dios más que nada. Pero la intención de este verso no es quitarnos la esperanza, sino que nos demos cuenta que si usted es creyente, Dios le ha puesto en una posición única para hacer influencia sobre sus hijos. ¿Me oyó? Si usted es creyente, el Señor le ha puesto en una posición única para que usted sea influencia sobre sus hijos. Y si no tiene hijos, puede ser de influencia para las generaciones más jóvenes. Crosspoint Español, no nos rindamos. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos. Y si no tiene hijos, puede orar por los míos, por favor.
Porque yo les puedo asegurar que todos los que somos padres o madres aquí miramos a nuestros hijos y nos unimos a las palabras de Pedro en el verso 40. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero para que nuestros hijos nos crean cuando los llamemos al arrepentimiento, ellos van a tener primero que ver que ese es nuestro estilo de vida. Cuando los llamamos a arrepentirse, ellos tienen que ver padres y madres que viven vidas de arrepentimiento también. Nosotros podemos engañar al mundo exterior con nuestra religiosidad, pero nosotros no podemos engañar a los que viven con nosotros. Nos conocen. Con todo y eso, lo más sorprendente de todo es que Dios va a salvar a su pueblo y para hacerlo, Él va a usar nuestra predicación por imperfecta que sea. Y como vamos a ver en el final del pasaje de hoy, el resultado no depende de nosotros, sino de Él. El verso 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 almas. Imagínense el auditorio principal lleno de gente 3 veces. De nada a Mega Church. No hay una fórmula que pueda causar la conversión sincera de 3,000 personas. Sincera. Ya sean 3 o 3,000, Dios ha decretado que la conversión y el crecimiento verdadero solo suceden a través de compartir el evangelio de una manera explícita y relevante, que se entienda. El verso 42 nos demuestra que estas conversiones no fueron como las conversiones que se ven en muchas campañas evangelísticas donde obligan a la gente a pasar al frente y los hacen firmar la tarjeta, pero nunca volvemos a oír de ellos. No, aquí lo que vemos es un fruto verdadero, un pueblo que continúa un estilo de vida de conectar el evangelio a sus vidas. El verso 42 dice, se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La llegada del Espíritu Santo es evidenciada por un nuevo estilo de vida, por un cambio de vida. Y cuando Jesús en verdad llega a nuestras vidas, nuestras prioridades tienen que cambiar. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Quizás usted me dice, bueno, eso es relevante para el grupo de personas en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en el siglo I, pero ¿cómo nosotros podemos vivir ese mismo ritmo de vida, de conexión? Gracias por preguntar. Como ellos, nosotros también nos podemos dedicar continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a través de asistir fielmente a nuestros servicios de celebración. Qué bueno verlos a todos aquí esta mañana. Qué bueno verles. Pero escuchar un sermón de media hora una vez a la semana no es suficiente. Por eso es que tenemos nuestros grupos de estudio y aplicación los miércoles, tanto aquí en el cuarto 152 como en el condado de Seminole en Winter Springs. Nosotros podemos detenernos, nosotros podemos escudriñar las escrituras, nosotros podemos pensar y después practicar la comunión entre nosotros. El partimiento del pan, o en el caso de nosotros el partimiento de las donas, o de los pastelitos cubanos. Y mire, cuando los grupos están en receso, si yo les digo, si les sugiero que todavía practiquen el compañerismo entre ustedes, tomen eso en serio. Para mí fue de mucho ánimo averiguar que Amaury y Joel se dedicaron exactamente a eso durante el tiempo de nuestro receso en julio. Ellos lo tomaron en serio. La vida nos va a traer muchas tentaciones para desconectarnos, especialmente cuando las cosas no van como queremos. Cuando suceda eso, recuerde lo que predicó Pedro. El mismo Dios que predestinó la crucifixión de su Hijo perfecto está en control de tu vida ahora mismo. Por eso no niegues tu necesidad, más bien confronta tu realidad. Aprovecha esta temporada difícil para conectar la historia de tu vida a la historia de Dios, porque Dios salva al que se da cuenta que necesita un Salvador. Le voy a pedir al equipo de oración que pase al frente.
Bueno, como parte de dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles, vamos a responder a nuestro Salvador a través del sacramento de la Cena del Señor. Y quiero que sepan que esto está abierto a los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y como habíamos explicado, son personas que buscan vivir vidas de arrepentimiento y viven en la luz. Sepan que estamos proclamando a un Jesús que tiene poder para salvarle. Si usted no está seguro de lo que es ser seguidor de Jesús, estamos proclamando a un Jesús que tiene poder para salvarle ahora mismo. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo fue destrozado y porque su sangre fue derramada. Y es por eso que proclamamos la muerte de Cristo. El teólogo anglicano John Stott escribe, como los apóstoles, debemos enfocarnos en Jesucristo. El comienzo del sermón de Pedro es básico. Escuchen esto, Jesús. Ese debe ser nuestro comienzo también. Es imposible predicar el Evangelio sin proclamar a Cristo. Así que si usted ha recibido a Jesús como su sustituto y salvador, yo le invito a que se una con nosotros para proclamar su muerte.